buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Es evidente que las elecciones seccionales del pasado 24 de marzo desplazaron a los caudillos locales que habían tenido una larga trayectoria en la política. Han surgido entonces nuevas figuras. Tenemos un país con una serie de partidos políticos, sin duda con movimientos. Está fragmentado, dividido y enfrentado. 280 entre partidos y movimientos se inscribieron en el Ecuador. El país está empapelado de siglas, nombres que no dicen nada. Se registraron 109 alianzas que ensamblan, yo diría, entelequias, un Ecuador parcelado y lotizado. No hay proyecto nacional, no hay una idea de país. Son pequeños egos que se financian con dineros estatales, con dineros públicos. El Partido Social Cristiano es el menos maltrecho de esta contienda. Es evidente que Pachacutic se convierte en una fuerza recuperada. El movimiento Creo tiene unas victorias chiquitas, parciales, mientras que Democracia Sí se expresa con un par de victorias, asimismo pequeñas. Al igual podríamos decir el partido número 5, que tiene algunos triunfos parciales en el país. En el otro lado, la izquierda democrática, el socialismo, Alianza País, Suma, Avanza y los cientos de diminutas organizaciones políticas se quedan, yo diría, con las migajas. Esto es lo que vamos a hablar en la noche de hoy aquí en el estudio de Teleamazonas. Quiero agradecer a nuestros invitados que están en el estudio. Decio Machado, él es sociólogo y periodista, además de consultor político. Nos acompaña Ana Marcela Paredes. Ana Marcela es docente universitaria, es profesora de Derecho del IAEN y es especialista en Derecho Electoral. Agradezco la participación de Diego Ordóñez, analista de temas políticos, de temas sociales y consultor electoral. Y agradezco la participación, la presencia aquí en el estudio de Javier Rodríguez. Él es sociólogo, analista estadístico de la Universidad de Wisconsin-Madison. Gracias entonces a la audiencia. Aquí empezamos. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Los resultados de las elecciones pasadas redefinieron las fuerzas políticas del país en un escenario en el que las alianzas fueron la fórmula más efectiva para el triunfo, lo que dificulta atribuir el éxito absoluto a un partido único. Es así que 113 alcaldes electos, de un poco más de la mitad de los 220 elegidos, llegan bajo la coalición de 2 o más organizaciones políticas. Las coaliciones se dieron sin respetar ideologías o rivalidades históricas, como fue el caso de la unión del Partido Social Cristiano con la Alianza Democrática. Si bien siempre ha existido alianzas, estas respondían a las afinidades ideológicas y el tablero político tenía una tendencia definida. La Ley Orgánica Electoral señala que una de las razones para cancelar movimientos o partidos políticos es que no logren obtener al menos el 8% de alcaldías o mínimo un concejal o concejala en cada uno de al menos el 10% de los cantones. Lo cierto es que el actual escenario de las alianzas enmascara el voto duro de los partidos. Pues bien, vamos a empezar. Decio, buenas noches. Quisiera que nos dé una primera lectura, una primera apreciación de lo que ocurrió el 24 de marzo. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo creo que lo fundamental para analizar en estas elecciones, más allá de los resultados que han obtenido las diferentes alianzas políticas o partidos, es, digamos, cuál es la sintomología que vive la sociedad ecuatoriana. Y creo que en este sentido, es decir, se está marcando una fractura muy grande entre el establishment político nacional y la sociedad ecuatoriana, y creo que eso se refleja, digamos, en el nivel de escepticismo, es decir, que han generado este proceso electoral. Un escepticismo que está por encima del 30%, si uno considera el ausentismo electoral más los blancos y nulos, los votos blancos y nulos, y de alguna forma lo que hay es un descrédito y una ruptura muy grande, como vuelvo a repetir, entre sociedad y la estructura política que debería reflejar el sistema democrático. Por terminar, simplemente diría que, siendo esto así, lo que tenemos es un problema en el sistema de partidos que a su vez afecta la credibilidad del sistema democrático ecuatoriano. Ese establishment que otros llaman el círculo rojo, en atención a que son los intelectuales, los dirigentes políticos, los periodistas, en fin, el establishment, como usted bien refiere, está distante
a lo que ocurre en la periferia. Sí, o sea, quiero decir, los partidos políticos... ¿O no leen lo que ocurre en la periferia? A ver. Bueno, se supone que los partidos políticos son el canal, es decir, de intermediación entre la sociedad y el Estado, es decir, por el cual se canalizan las reivindicaciones de la sociedad, etcétera, las demandas y demás. Eso se supone que son los programas de gobierno. Ahí, desde esos programas de gobierno se plantean desde lógicas ideológicas, que serían las que definen los partidos políticos, y yo creo que eso hoy está roto. Es decir, me parece que en esta campaña electoral hemos asistido a un montón de ofertas electorales que no tenían viabilidad, es decir, que no carecían de credibilidad, y además hemos visto cómo los partidos políticos han hecho alianzas de cualquier tipo. Quiero decir con esto de que se han roto las lógicas ideológicas en un marco de alianzas antinatura, que más bien lo que buscaban era la subsistencia, y por parte de los partidos nacionales más bien captar voto de los caciques locales, digamos, en los marcos de las digamos, de las exigencias que les marca el Código de la Democracia en este país. No había ideología, no había debate político, Diego, en esta campaña. ¿Qué ocurrió? Buenas noches. Andrés, buenas noches. Primero, yo creo que es importante partir de una conclusión. Va a ser muy complicado que uno pueda extrapolar el resultado electoral de las elecciones locales seccionales a lo que va a ser el comportamiento en el proceso electoral nacional. Esto es lo primero. Lo segundo, las ofertas y las propuestas tienen que ver con esa lógica, la lógica de una elección local. Y las alianzas también con una lógica de elección local. La gente en una elección local espera cosas diferentes, propuestas diferentes, tiene expectativas diferentes respecto de lo que podría tener en relación con una elección nacional, con una elección presidencial. Los datos que se reflejan en los resultados deben ser leídos en esa dimensión. No pueden ser usados como una proyección hacia lo que suceda en el 2021. Esto es lo primero. Lo segundo, es importante además tener en cuenta que lo que la gente siente, lo que la gente cree, lo que la gente aspira, es algo que tiene que ser leído por los políticos. Claro. Y usualmente se desgasta el análisis o las estrategias con lo que dicen las encuestas, numéricamente, cuantitativamente. No hay una lectura cualitativa, ¿no?, del humor, de las sensaciones, de las aspiraciones de los electores. Y entonces los resultados reflejan Pero eso obedece a un poco lo que decía Decio, en el sentido de que las élites del establishment no lee, no interpreta, no sintoniza lo que ocurre en esos otros ambientes. Bueno, es una conclusión que hay que igual matizarla, ¿no? Porque hay algunos que han sabido responder a esa lógica clientelar, de alguna manera sí responden a esa lógica clientelar y tienen un discurso clientelar, ¿no? Hay otros que no logran esa conexión con ese discurso y no les va bien. Andrés, creo que es importante tener una conclusión para el proceso, el análisis posterior de lo que vamos a conversar. Un consultor político me decía en relación a lo que sucedió en Colombia cuando se perdió el referéndum sobre el acuerdo de paz, que numéricamente iba a perder. Y entonces había solo un líder político en Colombia que estaba convencido de que iba a ganar, el presidente Uribe. Y un consultor político me decía, mientras Santos estaba leyendo los números, Uribe estaba leyendo la gente en la calle. Y esto me parece, a propósito de lo que dice Decio, fundamental en términos de que la política, los políticos tienen que conectar con lo que la gente espera, dar forma a esas aspiraciones y, de alguna manera, no incurrir en propuestas populistas ni clientelares, pero siempre y cuando hay esta conexión con lo que la gente quiere. Gracias, Diego. Javier, esta primera lectura de lo que ocurrió el 24 de marzo. Por favor, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a los colegas panelistas y muchas gracias por la invitación. De entrada, en realidad, quisiera empezar identificándome. En realidad, lo que yo hago y con lo que puedo contribuir, digamos, a la conversación es con un trabajo como fino, minucioso, cuantitativo, digamos, descriptivo al fin, pero de mirar resultados electorales, mirar tendencias, mirar como los datos arrojados por el CNE, desde diferentes puntos de vista. Entonces, desde ahí... sí, pero usted es especialista en eso, ¿verdad? No sé si especialista, pero desde ahí puedo contribuir. Ya, está perfecto. Pero esta lectura inicial para luego ir a los detalles. Entonces, para responder, digamos, con datos, y eso es lo que voy a estar haciendo, digamos, en el transcurso de la conversación, acuerdo parcial con respecto a lo que los compañeros han planteado. Absolutamente, absolutamente, del lado de la oferta política, es decir, del lado de los partidos políticos, efectivamente, las elecciones seccionales de este año fueron absolutamente diferentes que las del 2014.
Para tener una idea de la proporción de la diferencia, en el 2014 hubo 150 organizaciones, eso puede ser como partidos, movimientos o alianzas entre partidos y movimientos, que compitieron con candidato en las diferentes localidades, ¿no es cierto? 2014, ¿ya? En 2014. De esas 150, 79 fueron alianzas, es decir, el 53%. ¿De acuerdo? El restante 71 fueron o partidos o movimientos. Y puedo desagregarlos si es que hay interés, digamos. En el 2019, del lado de la oferta otra vez, hubo 347 organizaciones que compitieron con un candidato propio. Otra vez las organizaciones pueden ser partidos, movimientos o alianzas entre partidos y movimientos. ¿De acuerdo? De esas, apenas 16, es decir, el 5% fueron partidos o movimientos. El restante 95% fueron alianzas. De manera que aquel que dice que esta fue las elecciones de las alianzas, tiene absolutamente la razón. Para señalar una primera cosa del lado de la oferta política. De eso, ¿no es cierto? Si es que es posible, quisiera completar en cambio con el lado de la demanda con respecto a eso. Una de las cosas que yo en mi trabajo, otra vez, muy de bajar la cabeza y mirar los datos, una de las cosas que yo trato de contestar es precisamente esta idea de que hubo una fragmentación y que eso a su vez influyó sobre la demanda, es decir, sobre cómo se produjeron los votos y a dónde fueron los votos. Efectivamente, del lado de la oferta hubo una fragmentación, o sea, 150 contra 347 organizaciones, de las cuales además la mayoría, el 95% fueron alianzas, ¿cierto? Del lado de la demanda, sin embargo, perdón, pero atención con los datos, como siempre. El 87% de los votos en general en cada una de las localidades, en promedio, hay más o menos, estoy mirando cantones, se reparte entre los primeros 3 lugares. El primer 91%, alrededor del 90-91%, van a los primeros 4 lugares. Y cuando uno considera los primeros 5 lugares de todos los cantones, en promedio, hay variación, pero no hay tanta variación, el 95% de los votos va a los primeros 5 lugares. De manera que para el 95% de las personas en todas las localidades donde hubo competencias seccionales, otra vez con variaciones porque hay, pero la variación no es tanta después de haber visto los datos, el 95% de las personas decide su voto entre los primeros 5 lugares. Ahí se concentra, esa es una especie de élite de partidos. Habiendo visto además los datos de las seccionales 2014, 2009 y 2004, puedo afirmar que además esta tendencia es bastante estable. Es decir, los mismos electores reparten su voto más o menos en proporciones similares entre los primeros lugares, independientemente de cuáles son los candidatos que les presentan a ellos como oferta. Por lo tanto, esto claramente estoy guiñando el ojo a la discusión sobre la fragmentación del voto, etcétera, y el efecto sobre eso, porque al cabo da lo mismo, estoy exagerando solamente para un poco incentivar el debate. Finalmente en Quito, por ejemplo, da lo mismo que haya habido 15, 20 o 30 candidatos, finalmente se concentran en los 3 o 4 que están arriba. De acuerdo. Y con respecto a el discurso ahora de la fragmentación, y por lo tanto por eso tenemos un alcalde que apenas ganó con el 20%, ahí hay un error analítico en ese planteamiento. O sea, ese planteamiento quiere decir que en los lugares donde hay más candidatos del lado de la oferta, hay menor voto del lado del candidato ganador o los primeros puestos en los candidatos ganadores, ¿no es cierto? Viendo la distribución, otra vez, habiendo visto los datos, perdón, viendo la distribución, no hay tal en realidad. O sea, no hay tal que no hay una relación, digamos, lineal. El presidente tiene un 20-21%. No hay una asociación lineal necesariamente. No es que en los cantones de mayor número de candidatos que estaban en la competencia, necesariamente el ganador ganó con menos competencia. Si es que eso fuera una relación, entonces tenemos justificación empírica, observable de alguna manera, como para decir que la fragmentación impactó sobre el resultado eventualmente. ¿De acuerdo? Ya. Sin embargo, eso simplemente no se observa. Ana Marcela, por favor, buenas noches. Su lectura de lo que han dicho sus compañeros de panel. Sí, bueno, es importante analizar también estas cifras que nos dicen en comparación con, es decir, estamos en este momento coincidiendo en que efectivamente hay un voto disperso, fragmentado, un voto incongruente a la final. Y esto, ¿qué es lo que nos está dejando ver finalmente? Que las posiciones se radicalizan más, que el regionalismo está mucho más marcado. Es decir, gana en Guayaquil una alcaldesa con el 53%, la cifra casi más votada porque solamente le gana San Borondón, el alcalde de San Borondón con el 56%, pero resulta que en Quito, ¿sí?, la capital, el que más bajo porcentaje de aceptación tiene es el del 21%, Jorge Yunda. ¿Qué nos dice eso? Que bueno, este alcalde va a tener que estar compitiendo con un 80% de la población que no estuvo a favor. Así es. ¿Sí?
Y si es que efectivamente, y las cifras nos indican que ha sido una campaña en donde los consensos, yo digo consensos, así sean coyunturales, consensos por supervivencia, pero al fin y al cabo consensos han triunfado, pues es el único camino que corresponde, porque si no, a partir de un año, y si no es ahora mismo, vamos a tener los pedidos de revocatoria de mandato, pues ahí golpeando la puerta. O sea, se inicia la gestión muy frágil y la posibilidad de que en el futuro puedan haber estas tensiones hasta llegar a revocatorias del mandato. Frágil si lo queremos leer así, pero también es la oportunidad para que estos consensos puedan crear planes programáticos con acuerdos mínimos en donde no sea un tema únicamente coyuntural, en donde estos consensos, pues por supuesto, tengan una retribución. Sí, hay un tema que le quiero plantear y es esta eliminación, salir del escenario de personajes que habían estado en la política muchos años y que se habían convertido en una especie de caudillos locales. Así es. Eso es evidente, sí, ¿verdad? por supuesto, el caso emblemático es el de Cuenca, un alcalde absolutamente outsider que tuvo una estrategia de campaña muy ligada a este poder cuencano. Si bien fue auspiciado también por una organización política que en este momento se está volviendo ya en podríamos hablar de una tercera fuerza en el país como lo es Democracia Sí, pues resulta que este candidato supo permear en este espacio cuencano, este sentido de pertenencia, que también lo utilizan en Guayaquil, porque no es solamente el partido tradicional social cristiano, sino que esta estrategia de madera de guerrero, de tener un estribillo como muy empático con la sociedad, pues todo esto sirvió precisamente para que se lleguen a catapultar todas estas nuevas autoridades. Pero, por supuesto, hay que también visualizar este mapa sin querer, como decía en el inicio de este programa, sin querer maximizar estas pequeñas victorias. Porque en un escenario, digamos, con tantos indicadores que propician la dispersión, como lo son 221 candidatos a alcaldes, 23 prefecturas que se eligieron, y más de 4.000 presidentes de juntas parroquiales, por supuesto. En total, con alternos son más de 11.000 autoridades que se eligieron. Entonces, esto propició pues obviamente un voto que se dispersó y los personalismos que lamentablemente no aportan a un sistema de partidos sólidos a nivel nacional. Gracias, Ana Marcela. Decio, ausencia del Partido Nacional, ausencia del movimiento nacional. Son estas pequeñas expresiones cantonales, parroquiales, provinciales. Bueno, yo creo que el fenómeno de la proliferación de partidos políticos en el Ecuador durante el último periodo tiene que ver con la implosión de Alianza País, ¿no? O sea, me da la sensación de que, digamos, durante una década, para ganar de forma general, es decir, hacía falta sacarse la foto al lado del gran dirigente nacional, desde el presidente de la República en aquel momento. Y esto, digamos, ha tenido un punto de inflexión y se ha transformado. Entonces, creo que ahora ha habido una combinación de mucha gente que entendía que podía ganar las elecciones ya sin el paraguas de un poder nacional, y esto ha hecho que de esta forma haya habido un fuerte impulso de los partidos políticos locales. El problema está en que esos partidos políticos locales no representan, desde mi punto de vista, digamos, un sentimiento municipalista o local, sino más bien son las plataformas sobre las que se han auspiciado nuevos y no tan nuevos dirigentes políticos en sus diferentes territorios. Es decir, el partido no recoge, digamos, una sensibilidad social, ni la expresión de un target social, ni un debate político local o nacional, sino más bien es la plataforma sobre la que se agrupa un dirigente. Y esto es grave, quiero decir, porque los dirigentes deberían ser, digamos, transitorios en estas lógicas, voceros transitorios, es decir, sobre una estructura de partido que es la que condensa de alguna forma una hoja de ruta, una visión de país, un programa de ciudad, etcétera, un modelo de gestión. Es decir, y esto realmente no es así porque, digamos, los partidos son puras herramientas, es decir, sobre las que se suben algunos señores, es decir, para hacer su trayectoria política. Y esto, vuelvo a repetir una vez más, no trabaja para el bien de la democracia. Y claro, son estos eslogans, son estos movimientos huecos, vacíos, digamos. Es un poco lo que está diciendo Decio. Sí, parcialmente, porque efectivamente estos outsiders pueden permear con esta cultura que más bien se identifica con un sentir mucho más ciudadano. Ahora, el punto está en que este tema, el construir consensos, no ha sido un tema tampoco muy frecuente.
cuando estuve y fui parte del Consejo Nacional Electoral, resulta que se dieron discrepancias entre los propios partidos que tuvieron que sacar 2 candidatos de la misma línea partidaria. Sí. Entonces, si esto no es un tema, digamos, que ha sido tradicional acá, por un lado, y luego el hecho de que se prolifere a este punto, de que también hayan 280 organizaciones políticas en el país, por supuesto, debemos replantear el sistema porque tal como está, no está reflejando el sentir realmente de la población y lo que está logrando es una dispersión malsana. ¿Sí? Es un tema que no necesariamente por esta implosión de una organización política se da. Se puede hablar de que ya desde el 2008, con este nuevo Código de la Democracia, que les ponía igual peso a un partido político que a un movimiento político. Ahí empezó. Pues claro, esto que genera esa distorsión. ¿Y también lo que financia el Estado puede contribuir a eso? Sí, hay muchos candidatos. Resulta que uno va a la fiesta gratis, digamos. Sí, hay muchos candidatos que han participado en estas elecciones únicamente para hacerse conocer. No todos tenían realmente la posibilidad de ganar y lo sabían, pero están preparando su campaña para un futuro, ¿no? Para la Asamblea. Entonces, todos estos factores sí es necesario analizarlos, tomarse el tiempo necesario y hablar ahora sí de una verdadera reforma, pero que incluya temas mucho más objetivos. Sí, creo que este cambio en las reglas de juego también ha aportado a esta dispersión, pero es momento ya de hacerlo con toda la conciencia del caso, con toda la objetividad y la academia aquí juega un rol muy importante. Javier, un poco en la línea de lo que consultaba Adesio hace unos momentos, si hay el Partido Nacional, si se ha logrado construir fuerzas y movimientos nacionales. ¿Qué noticias tienes tú? Lo que vemos es que esta es, como había señalado antes, la elección definitivamente de las alianzas. Y esas alianzas se componen de partidos nacionales con, en la gran mayoría de los casos, movimientos locales. Para tomar el ejemplo del gran ganador, digamos, de la jornada, el ganador, el Partido Social Cristiano, aunque me gustaría más tarde, si es que hay oportunidad, como ahondar un poco en qué significa o qué hay detrás de esta victoria. Para competir, apenas el Partido Social Cristiano apenas se alía con 15 partidos nacionales en alianzas naturales del espectro de la derecha. Y apenas se alía con 18 movimientos nacionales del espectro del centro hacia la izquierda. Y son alianzas exitosas. O sea, estoy hablando de movimientos como, por ejemplo, Creo o Suma, en el caso de la derecha, y movimientos como desde Democracia Sí, Avanza, Centro Democrático, el Movimiento Ecuatoriano Unido, etcétera. Un conjunto de aquello que uno podría considerar como los movimientos nacionales. Pero eso apenas llega a cubrir apenas como, 30 candidaturas más o menos del total de las 173 en las que el Partido Social Cristiano compite. Es decir, es un porcentaje mínimo en realidad. El resto, el grueso de las alianzas de los socialcristianos, por ejemplo, y estoy tomándoles a ellos como ejemplo, pero lo mismo es cierto si es que uno cruza los números de los otros movimientos. Lo cierto es que el grueso de las alianzas en realidad se da con movimientos locales, movimientos multitendencia en algunos casos, en donde a veces están representados los partidos nacionales, a veces están representados partidos nacionales de diferente tendencia, a veces más bien de inclinación solamente hacia el un lado del centro, pero es claro que los partidos nacionales dependen de estas alianzas locales y el Partido Social Cristiano es ejemplo de eso. ¿Y tú, Javier, qué llegas a la conclusión de que el Ecuador es un país de derecha en este momento? ¿O es muy difícil resolver eso así? Lo que un analista siempre hace es como devolver la pregunta y decir qué significa ser de derecha. Henry Cucalón hablaba en una entrevista la semana pasada, por ahí el miércoles, y él decía, sus palabras más o menos fueron como, el Partido Social Cristiano es ahora la primera fuerza nacional, porque hemos conquistado el mayor número de cantones, de alcaldías en cantones, y el menor número de prefecturas comparados con los otros movimientos. Y en segundo lugar, porque si es que sumamos, sus palabras, porque si es que sumamos los votos en total recibidos por los candidatos ganadores e incluso por los perdedores, lo dijo creo que el miércoles de la semana pasada, somos el partido que ha recibido más votos. Por lo tanto, concluye entonces Cucalón que es el partido con mayor fuerza, ¿cierto? Lo que hay que preguntarse es si es que estamos comparando lo mismo con lo mismo cuando estamos comparando el socialcristianismo, por ejemplo, con partidos que participaron en menos elecciones. Entonces aquí un dato brevísimo y perdón por abundar con números, espero que no se pierda un poco la imagen del argumento. El domingo 24 de marzo, un total de más o menos 8.4 ecuatorianos nos acercamos a votar en votos que eventualmente fueron contados como válidos. Es decir, no están los blancos y los nulos, con blancos y nulos son algo más de 9 millones. 8.4 fueron los que efectivamente fueron a un candidato.
De esos 8.4, 7.7 millones o el 92%, votaron en elecciones donde el Partido Social Cristiano era una opción visible. Porque participó en 173 cantones en total, por lo tanto hubo el 92% de los ecuatorianos le vieron como opción viable. Por lo tanto, no se puede comparar el equipo que gana más partidos, habiendo jugado más partidos, versus el equipo, para las analogías futbolísticas siempre ayudan con esto. Entonces no se puede comparar el desempeño electoral, digamos, del Partido Social Cristiano. Esa es una de las cosas, no sé si es que es un momento de abordar, pero por ahí ahora tenemos que hacer una pausa y Diego, ahí. tengo que darte la palabra, pero voy a la publicidad y enseguida retornamos para tu intervención. En un instante, hora 25. Diferencias de 10 y hasta de 20 puntos se registraron entre los números de varias encuestadoras y los del Consejo Nacional Electoral, luego de que se dieran a conocer los resultados de las elecciones seccionales. Solo en Guayaquil los resultados fueron los previsibles, mientras que en Quito y Cuenca hubo sorpresas frente a las percepciones que se habían posicionado desde el inicio de la campaña. Si bien es cierto que la mayoría de sondeos le otorgaban a Jorge Yunda un segundo puesto, aunque distanciado del favorito y exalcalde de Quito, Paco Moncayo, se posicionó en primer lugar con el 21.35% de los votos. Asimismo, Cuenca fue escenario de un desenlace inesperado. Hasta hace pocos días antes de las votaciones, los sondeos de opinión daban la mayoría al actual alcalde Marcelo Cabrera, figura cercana al presidente Moreno. Sin embargo, los resultados dieron un giro inesperado hacia el candidato que estaba en la sombra, Pedro Palacios, quien con el 28% de los votos se proclamó alcalde. Bien, vamos a continuar. Como me había comprometido, voy a dar la palabra a Diego Ordóñez, para que comente algo de lo que se dijo en el segmento anterior y, por cierto, luego incorporar lo que acabamos de escuchar. Por favor, Diego. Bueno, yo no estaría seguro de que en el Ecuador se pueda pintar el electorado de distinta tendencia, ¿no? Particularmente en esta elección. Las alianzas no son alianzas ideológicas. Ni siquiera llegan a ser alianzas programáticas. Son alianzas funcionales, en donde lo que existe es cumplir o atender, digamos, a este requisito legal de cumplir con cierto número de votos para poder sobrevivir electoralmente. Lo cual es muy triste, sin duda. Lo cual es penoso. ¿Por qué? Porque los partidos, los dirigentes de los partidos, no están preocupados, ¿no?, en trabajar proyectos políticos de largo plazo, en promover candidatos que sean cuadros políticos propios, que respondan a una lógica de pensamiento, valores éticos, concordancia con el proyecto, sino que se recogen, pues, liderazgos locales para cumplir con el requisito de votos, ¿no? Y esto me parece a mí que no es constructivo en la perspectiva de esto, de que todos esperamos que exista un real sistema de partidos en el Ecuador. Cuando hablamos de partidos nacionales, yo también pondría en duda el concepto de partido nacional, ¿no? Porque ¿qué es un partido nacional? Se me viene a la cabeza, toda la nación. Se me viene a la cabeza el único, digamos, que ha sobrevivido a varias elecciones, que es el movimiento Creo, que han participado, creo que en 5 o 6 elecciones, han tenido presencia en todo el país. Alianza País ya desapareció. El Partido Social Cristiano incursiona ahora por primera vez en ese número de cantones, de una participación mayor que aquella a la que tuvo. Pero el movimiento Creo ahora ya no es un partido nacional. Digamos que, entonces, ¿cuál es el elemento para calificar que sea nacional? ¿El número de votos o la presencia? El número de votos. Ya. O la presencia en todos los cantones. Puedes ser muy eficiente en inscribir en todos los cantones, pero no ganar nada, entonces no eres nacional. Bueno, pero ahí tienes otra conclusión que hay que modificar. ¿Por qué? Porque los candidatos que quieren usar, o los partidos que quieren usar publicitariamente el resultado de las elecciones seccionales, dicen, hemos ganado, yo qué sé, 70, 80, 90 alcaldías. ¿Cuánto significa eso en porcentaje de votos? ¿Cuánto significa eso en población? Tengo ese dato. Entonces, ¿Tienes ese dato, Javier? Hay que medir. O sea, ¿cuántos tiene el Partido Socialista? Hay que medir eso, los votos, desagregando. Ahora, ¿cómo clasifica los votos? Sumando los candidatos a prefectos, cogiendo los candidatos a alcaldes. ¿Cómo desagregas las alianzas? Es muy complicado. Por eso los que dicen ganamos y somos los primeros,
Me parece que lo que están haciendo es usando esto como una herramienta publicitaria, pero más adelante, en el análisis político electoral, vamos a desagregar para llegar a la conclusión con la que quisiera terminar lo que acabo de decir. El escenario del 21, que es lo que yo creo que lo que hay que proyectar, el escenario del 21 está abierto. Absolutamente. Abierto. No es que aquí hay candidatos definidos porque sacaron 80 alcaldías, ¿no? Eso me parece... De eso querías decir algo, Dilo. Sí, bueno, yo creo que sí hay, digamos, tendencias que pueden posicionar políticamente, digamos, una sensibilidad del país. Y a mí me parece que si uno suma los votos de estas elecciones, es decir, lo que han sacado los partidos políticos de estas elecciones y los disgrega, veremos que hay una diferencia entre 700 y 900.000 votos, dependiendo de que si el voto es a la alcaldía o es a la prefectura, que estaría, digamos, aglutinado en torno a fuerzas que podríamos definir, pongo esto entre comillas, progresistas. Estoy pensando en Democracia Sí, Compromiso Social, Alianza País, Centro Democrático o Izquierda Democrático. Eso suma más, es decir, que los partidos, digamos, de rancia abolengo, me refiero a los socialcristianos especialmente, creo, Partido Sociedad Patriótica y alguno más por ahí, es decir, que podría estar encuadrado, digamos, en esta lógica de derecha-izquierda, que yo coincido, es decir, con lo que planteaba Javier, que es decir, que puede ser más difícil de definir en este momento dónde está ese parteaguas, pero que de alguna forma eso sigue siendo un sentir, digamos, social. Eso es un elemento que a mí me parece importante. Y la segunda es que yo, esta lectura de que el Partido Social Cristiano es el gran ganador de las elecciones, es decir, porque sacó más alcaldías, se puede cuantificar así, es decir, pero si se cuantifica sobre objetivos, el objetivo del Partido Social Cristiano era posicionar, digamos, las plataformas en todos los territorios nacionales para que Nebot sea presidente en el 2021. Y eso no ha pasado más que en la costa. Es decir, la resistencia se encierra y aquí el amigo... Perdón, y en la costa parcialmente, ¿eh? Y en la costa... Porque se ha perdido el oro y se ha perdido... en esta fragmentación de voto... Es decir, que un partido como el Social Cristiano, es decir, tenga más de un tercio de los cantones en la región costa, es un triunfo. Claro. Es decir, pero lo que sí es cierto es de que no alcanza ni el 10% de los cantones en la sierra y de la Amazonía ni hablamos. Quiero decir con eso de que si había un objetivo del Partido Social Cristiano, digamos, de carácter macro, ese objetivo fracasó. Eso depende de quién lo lea, fíjate. Como un detalle, que es importante resaltar para efectos de perfilar lo que puede ser el 21. El potencial candidato a la presidencia, Jaime Nebot, no visitó Quito. ¿Cómo un candidato o alguien que aspira a ser presidente del Ecuador no hace campaña en Quito en estas elecciones? Eso me parece a mí un problema que es un problema para el candidato y un elemento que hay que analizar en la lógica de lo que yo decía hace un momento. El análisis tiene que ser un análisis más desde el otro lado, ¿no? ¿Qué ocurre con el otro candidato de la derecha, Guillermo Lasso, que visita las ciudades y pierde? Es más lamentable. Ok, pero es que no establezcas este contrapunto, porque yo estoy planteando el análisis independientemente de esa realidad. Además, diciendo que hay que corregir esta conclusión en el sentido de quiénes pierden, quiénes ganan. ¿Sí? Porque... pues si de eso se trata, estamos analizando quién ganó y quién perdió. Tú estás llegando a esa conclusión por el número de alcaldes. Yo creo que esto hay que analizarlo primero, tratando de llegar a una cifra lo más próxima a la realidad de lo que le corresponde a cada uno en relación con los votos. Gracias. Javier. Absolutamente de acuerdo con que hay que ir más allá de los datos, utilizando datos mismos. Y hay que ir más allá en por lo menos 3 sentidos. Antes me referí por lo menos a 2, que fueron las declaraciones de Henry Cucalón. Básicamente ganamos porque contamos las alcaldías, al final nadie tiene más, por lo tanto nosotros somos la primera fuerza. La segunda lógica es... ganamos porque fuimos el partido que más votos sacó, y eso es absolutamente cierto. Sacaron 1.8 millones, más o menos como el 21% sumando de todos los votos elegibles. O sea, de todos los votos de la competencia. Si eres tan amable, ¿tienes? Segundo está... No, segundo está Democracia Sí, con el 15%. Ya. Compromiso social, ¿no? Pero... Esto menos. Para organizar un poco la discusión, para separar las cosas. Lo segundo es cierto, pero ya no tan cierto, por lo que acabé de mencionar antes, que un candidato o un partido, digamos, que está disputando una contienda local, simplemente va a sacar mayoría en votos a nivel nacional porque compite en mayor número de elecciones. Esa es una derivación matemática, no es ninguna virtud. Pero la tercera cosa en donde coincido absolutamente con Diego es que hay que mirar como cualitativamente qué significa esto de ganar, con cuáles alianzas y qué hay detrás de esas alianzas.
En este punto, Diego mencionaba que hay que hacer un trabajo más o menos fino de desagregar esas alianzas. Ahora quiero aprovechar para agradecer al brillante equipo de estudiantes de la Universidad de San Francisco con el cual pudimos trabajar precisamente para hacer este trabajo minucioso de las 47 alianzas, ver, o sea, quién compone cada una de esas alianzas, dónde están ubicadas, mapearles después en el mapa y puedo presentar un mapa. ¿Y a qué conclusión llegas? Digamos, lo puedo presentar en un mapa, sí, si es que es posible. ¿Qué idea hay con estas alianzas? ¿Qué estaba pasando? Básicamente, el resumen general es el socialcristianismo compite solo y gana, pero no es una maquinaria electoral demasiado efectiva. El rendimiento electoral solo se lo ve en el mapa y se lo ve en los números, y se lo ve en la tabla de resumen, básicamente. No es el socialcristianismo de los 90 o de los 80 que tenía como bases, presencias nacionales, células de jóvenes socialcristianos, etc. Es básicamente, en los últimos años, es el partido que se ha enfocado en la órbita alrededor de Guayaquil y que ahí es donde le va bien. Segundo punto, es el partido que depende de las alianzas con más o menos los aliados naturales o los aliados de derecha para ganar y para conquistar los lugares de la costa. Y el mapa lo demuestra con una claridad. ¿Tienes el mapa ahí? Absoluta. No sé si podamos tomar la imagen. Y es una. A ver, primero la imagen aplastante, o sea, visualmente como impactante. Eso es, lo amarillo es Partido Social Cristiano. Es el conjunto de cantones en donde el Partido Social Cristiano presentó por lo menos un candidato. Estos son los cantones en donde los socialcristianos presentaron un candidato en alianza con una organización nacional de derecha. Es decir, en este mapa no están consideradas las alianzas con los movimientos más pequeños. Por ejemplo, no sé, Socialcristianos participó en la alianza Compromiso Chimborazo. Chimborazo primero era el nombre. Y esto es lo propio para los alcaldes presentados como candidatos en alianza con organizaciones nacionales de centro izquierda. Los amarillitos. Los anaranjados. Ajá. Esto es donde compitieron los socialcristianos. Donde ganaron los socialcristianos, en alianza con, donde ganan en total es ahí, es decir, reafirman su bastión alrededor de Guayaquil y su órbita, se extienden ciertamente al norte de la costa y conquistan efectivamente algunos lugares de la sierra y algo en el oriente, ¿no es cierto? Pero no de ninguna manera con lo cual algún patrón tampoco es nacional, ¿no? Con lo cual tampoco es nacional, de no ser por las... no te estoy contradiciendo, más bien, lo cual no es nacional, lo cual muestra que depende mucho, por ejemplo, para su victoria, de la alianza con la derecha para ciertas victorias en otros lugares y de la alianza con la centro izquierda para otros lugares. El resumen de el patrón identificable es que, más o menos, generalizando, el Partido Social Cristiano tiene fuerza propia y aliados naturales en la costa fundamentalmente, pero le va mejor cuando se alía con partidos del centro hacia la derecha y movimientos locales que más o menos gravitan alrededor del espectro del centro hacia la izquierda en la sierra. Son o no exitosos dependiendo de los factores contingentes locales, pero esa es más o menos la tendencia. Ana Marcela, el turno para usted. ¿Cuál es un poco la lectura que hace sobre lo que acabamos de escuchar? Sí, bueno, esto es una visión también en cuanto a los alcaldes, pero si vamos a analizar las prefecturas, que también son un bastión tan importante, vemos que efectivamente el social cristiano sí tiene presencia también en el oriente, lo que llama la atención. En alianza, sí, estamos hablando de que el 95% de logros se lograron a través de estas alianzas. Entonces sí hay una presencia mayor y si nos corresponde ubicar, digamos, a estas nuevas fuerzas políticas en lo que es a nivel de prefecturas, vemos que efectivamente el social cristiano tiene presencia en la costa tradicionalmente, en la Sierra Centro y en el oriente también. Una segunda fuerza yo le caracterizaría más bien a Pachacuti, porque ha entrado igual en alianzas en costa y sierra sobre todo, y oriente, no en costa, y seguido de Democracia Sí, que igual ha tenido a través de las alianzas su presencia en todo el país. ¿Qué pasa con las dos prefecturas que obtiene el partido de la lista 5? Lo hace no con alianzas y lo hace en provincias importantes como Pichincha y Manabí. ¿Sí? Entonces hay que hacer una lectura. ¿Qué significa esto? Llegar solos cuando la tendencia es aliarse, cuando la tendencia es construir. Yo sé que coyunturalmente, pero más bien aquí la invitación es que esos consensos nos promuevan que pueda haber un proyecto a largo plazo, alianzas mínimas. Esa sería más bien la propuesta. Efectivamente podemos ser pesimistas y decir, no, lo hicieron coyunturalmente y todo lo que viene va a ser una debacle. O podemos decir, bueno, nos hemos dado cuenta de cuáles son los errores. A partir de ello, propongamos realmente una propuesta de reforma a ese código que obviamente no refleja lo que aspira la ciudadanía. Ok, Javier, 30 segundos, rapidito, ¿qué quieres decir? Lo que quería decir es que cuando estamos pensando en la victoria del PSC así como tan minuciosamente, no estamos pensando porque nos gustan los datos.
evidentemente estamos pensando, porque cuando hablamos de la victoria del CCC, tenemos los ojos puestos en la posible candidatura de Jaime Nebot. Si es que miramos, porque es importante mirar los resultados y la contienda y qué tan apretados o qué tan holgados fueron los resultados, porque si es que miramos, por ejemplo, la historia reciente, es decir, retrocedemos 4 y 3 años respectivamente, vemos que el patrón más o menos es ahí donde los candidatos en las seccionales del 2014 más perdieron o ganaron muy apretadamente, digamos, en las jurisdicciones locales, fue donde en el ciclo siguiente, en las presidenciales, Guillermo Lasso pudo crecer más. Por lo tanto, nosotros no hacemos análisis predictivo, pero si es que fuéramos a hacer un análisis predictivo, tendríamos por lo menos 2 parámetros para establecer el modelo. Es decir, 2 cosas, 2 pistas de donde sacamos. En primer lugar, ¿dónde están las alianzas y de qué naturaleza fueron las alianzas de Jaime Nebot? O del socialcristianismo, perdón, con miras a la posible candidatura de Jaime Nebot. Y en segundo lugar, ¿qué tan apretados fueron esas contiendas? Porque no es lo mismo cruzar primero, pero cruzar con 2 puntos o con 3 puntos, versus arrasar con 20 puntos o con 15 puntos, algo así. Y la experiencia, para terminar, la experiencia reciente muestra que hay una cierta correspondencia, a pesar de aquel adagio que dice lo local es lo local y lo nacional es lo nacional, que lo repiten los líderes nacionales cuando les va mal en los locales. Okay. Tengo que ir a la pausa, vamos a la publicidad y retornamos en un instante. El Consejo Nacional Electoral estudia modificar 4 temas del Código de la Democracia: el cambio de métodos de asignación de escaños, la inscripción de partidos políticos, de candidatos y el gasto electoral. Por ejemplo, el proyecto señala que antes de presentar candidatos, los movimientos deberán acreditar por lo menos 2 años de trabajo en capacitación a sus militantes. Las reformas incluyen nuevos mecanismos de financiamiento público y privado. Para esto se añadirá la figura de un fedatario electoral. Asimismo, se estudia normar que si un postulante no obtiene un mínimo de votación que le permita justificar la inversión que el Estado le otorgó para la campaña electoral, entonces tendrá que reponer ese dinero. Bien, vamos por el tercer segmento del programa. Este es mucho más corto, tenemos que correr un poco. Decio, su apreciación de lo que nos comentó Javier hace unos instantes y esta necesidad de fortalecer los partidos, que es la propuesta del segmento final. Bueno, yo creo que efectivamente yo tampoco hago análisis predictivo, pero hago análisis histórico, y el análisis histórico indica que Guayaquil no pone presidente en el Ecuador. Quiero decirte, no lo puso ni siquiera en la época de Febres Cordero. Quiero decirte con esto de que si seguimos leyendo los datos desde la perspectiva de los mismos datos que tú estás dando, me da la sensación, Javier, de que leer triunfalistamente estas elecciones para el Partido Social Cristiano es un error. Es decir, más allá del número de alcaldías que haya conseguido. Eso es un elemento que... Y otro elemento que me parece importante posicionar aquí es entender, digamos, esta quiebra en el sistema democrático, porque a mí me da la sensación de que esta crisis del sistema de partidos, hemos pasado de una sociedad con partidos a un estado de partidos, es decir, que sería un poco como podríamos definir esto ahora mismo en el Ecuador, con 278 organizaciones legalizadas por el CNE. De alguna forma lo que hace es generar un mecanismo de implosión del propio sistema democrático, digamos, convencional, de la institucionalidad democrática. ¿Esto qué significa? Significa de que efectivamente hay partidos, es decir, que con lógicas de alianzas han conseguido mucha representación política en estas elecciones, pero cuyos candidatos tienen unos niveles de resistencias enormes, es decir, en la sociedad, y que cuando se presentan a las presidenciales del 21, que entiendo que se presentarán muchos de ellos, es decir, encontrarán un fuerte rechazo por parte de la sociedad ecuatoriana. En segundo lugar, se ha abierto una lógica en la cual permite, a mí me recuerda un poco la situación del 2006, cambiando algunas piezas. Es decir, este descrédito en el sistema de partidos hace de que pueda venir un outsider a patear el tablero. Es decir, eso es bueno porque eso ha permitido la aparición de figuras muy rápidamente, es decir, como Andreas Casco en Ibarra, por ejemplo, una muchacha que se hacía referencia a ella anteriormente, 31 o 32 años, es decir, que gana electoralmente a todo el establishment político más rancio, más convencional de este país, es decir, que estaba concentrado en la ciudad de Ibarra en una alianza, digamos, de estas características. O el caso de Pedro Palacios, un empresario en Cuenca, es decir, que ha tenido una buena narrativa, que ha trabajado muy bien en las redes sociales y que le ha ganado, digamos, a la vieja política, encabezada fundamentalmente por Carrasco y Cabrera, quiero decirte, y a un outsider que era Jefferson Pérez, que por otra serie de circunstancias no ganó. Es decir, un tema de Yunda, por ejemplo, que, digamos, de alguna forma jubila, digamos, esta tendencia militar a formar parte de la política que representaba Moncayo, quiero decir, algunos viejos dirigentes de
del establishment político nacional, o el caso de Javier Altamirano, que le gana con 20 puntos de ventaja, un señor muy serio, yo tuve ocasión de conocerlo, a Luis Fernando Torres, que parecía como la pieza que podría ser utilizable como un binomio presidencial de Jaime Nebot en una hipótesis, es decir, de candidatura presidencial para el 2021. Este tipo o la caída de Falqués en Machala y algunos elementos más que están ahí. Estas cosas me parecen muy interesantes porque me parece que esta es la lectura más interesante, digamos, de estas elecciones, y es que hay una demanda de la sociedad ecuatoriana, digamos, de momento focal en algunos sitios, es decir, pero que parece que se expresa cada vez más a nivel general, que es que hay que, digamos, regenerar la política nacional. Ok, muchísimas gracias. Javier, si quieres agregar esto. Sí, solamente para decirlo muy explícitamente, estamos de acuerdo. Yo lo que estoy planteando precisamente es que interpretar los resultados como una victoria indiscutible del PSC es incorrecto. Yo estoy planteando eso, por eso, lo siento, yo siempre digo que yo escribo mejor de lo que hablo. Pero eso es precisamente lo que estoy planteando. Mi posición, sin embargo, no es, por un lado, no es plantear haciendo un análisis de coyuntura o haciendo alguna elucubración que refleja un poco más si es que me incomoda o no me incomoda teniendo mi postura política. No. O sea, eso no viene al caso, digamos, es finalmente irrelevante. Lo que estoy tratando de hacer es, respondiendo con datos mismos precisamente por qué tenemos y exactamente qué es lo que tenemos que mirar, concretamente, dándole la razón a Diego, a Decio y a Ana Marcela, precisamente las alianzas. O sea, las alianzas son las que nos dice cuán frágil o sólida fue la victoria del socialcristianismo en las diferentes localidades. Con respecto al punto de la apertura, por ejemplo, para las figuras caudillistas, estoy parcialmente de acuerdo, por ejemplo, con Decio, o sea, me parece interesante los casos que él acaba de mencionar, pero el caudillismo siempre me parece que es un eslogan o un fantasma que es más apropiado mencionarlo para la dinámica de las elecciones generales. Digo esto porque en las elecciones seccionales hay un conjunto de aquello que los analistas llamamos como los factores de contingencia, los factores absolutamente contingentes, absolutamente específicos, que absolutamente tienen que ver con la política local, con cómo se dieron las cosas del rato de las elecciones, que explican uno u otro resultado. El ejemplo en eso es Quito. Pero hay una tendencia nacional. Hay una tendencia nacional identificable que más o menos se puede hacer, pero siempre la tendencia nacional es más identificable, es más clara, la línea siempre sale más clara en las elecciones generales. Decía, el caso es Quito, Yunda gana con el 20%, pero los primeros 4 puestos sacan el 20%. O sea, sacar el 18, 17, etcétera, etcétera. Los primeros 4 lugares esencialmente, básicamente sacan el 20%. Lo cual significa que, igual que, o sea, no sé, entre Trump y Hillary se podía virar la cosa en cualquiera de las dos direcciones y factores como muy coyunturales de qué pasó la semana antes, etcétera, etcétera, que viró la opinión pública, eso es lo que también explica la candidatura de Yunda. Pero finalmente, un 20% del candidato Jorge Yunda en realidad no es sorprendente, en realidad es absolutamente razonable comparado con el resto de la oferta, etcétera. No ganó Yunda porque la respuesta que nunca vamos a poder saber es, en un mundo paralelo, qué pasa si es que la alianza de la derecha, Solines, Holguín y Montúfar se hubiera efectivamente dado, sumando, quizás cruzaban ellos primero la línea. Ok, Ana Marcela, por favor. Y solamente una precisión, en el caso de Andrés Caco, ella no entró en alianza. Ese es un caso para analizar porque en el caso del movimiento Únete 100 fue un movimiento más bien que surgió ahora, que le tomó 2 años a este movimiento completar su número de firmas, fue un trabajo, digamos, a nivel local y lo hace sin alianza. Entonces esto más bien es un factor que diferencia lo que está sucediendo en el mapa nacional. Y sí, muy de acuerdo con lo que se ha dicho, creo que más bien el planteamiento, la apertura en este bloque plantea esta posibilidad de hacer una reforma mucho más objetiva. Yo creo que más bien en el país hemos sido acostumbrados a borrón y cuenta nueva a casi todo. Tener 3 consejos nacionales electorales en este último periodo también es una irresponsabilidad tremenda para con el país. Con las reglas tan poco claras en todos los sentidos, pues sí afecta finalmente en la democracia. Entonces sí, si bien antes se hablaba de la partidocracia como una palabra tan satanizada, pues habría que reflexionar si realmente en esa partidocracia no había una base que valía la pena. Si no, ahora digamos que se hizo borrón y cuenta nueva, no es necesario tomarnos el tiempo que haga falta para hacer una reforma mucho más estructurada, no coyuntural a una persona, no coyuntural a un partido, sino realmente que responda a lo que necesita la ciudadanía. Ok, muchísimas gracias. Diego, con usted terminamos. Creo que tenemos la tendencia en general de pensar que los problemas culturales y sociológicos se corrigen por vía de ley. Entonces se nos ocurren las mejores ideas, ¿no?, para que la gente se comporte de determinada manera. Y al final del día la gente no se comporta como la ley prevé. Y esto sucedió muchísimo en relación con lo que desde el año 79 se llamó
la ley de partidos en la idea de tener un sistema de partidos. No funcionó. La gente no vota al final del día por partidos en el Ecuador. Y esto es un tema cultural. La gente vota por gente en la que cree, por la gente en la que identifica y eventualmente por gente que le dice algo que le topa. Bajo esa comprensión, la construcción de un partido político no pasa por la propuesta que hace el Consejo Electoral de vamos primero a trabajar en la militancia, sino yo creo que hay que primero trabajar en los cuadros políticos. Y esos cuadros políticos que fueron los que en la época de la partidocracia permitieron que ciertas organizaciones políticas perseveren a las derrotas electorales. Porque es gente que cree en algo, es un segmento de una militancia que está asociada por ideas, que está asociada por conceptos. Y eso permite mantener en largo plazo un proyecto político. Lamentablemente en el sistema, y digo además por la forma de ser los ecuatorianos y por la forma en que se entiende el ejercicio de la política, restringimos la actividad de los partidos a la actividad electoral. Y para ser exitosos, entonces, días antes de las elecciones recogemos la lista de los que son más populares en los cantones o en las provincias, le sumamos a una lista y luego exhibimos un resultado electoral que no se sostiene en el tiempo. ¿Cuántos partidos políticos en el Ecuador han llegado a ser primera, segunda, tercera fuerza política y han desaparecido en el transcurso de poco tiempo? ¿No? Entonces, la construcción de este sistema de partidos políticos, más que solo en quitar, yo diría, los incentivos perversos que tiene el Código de la Democracia para el movimentismo, también parte por el hecho de que las dirigencias políticas entiendan que esa construcción pasa por ir afianzando ciertos niveles de una organización que permita perseverar el proyecto más allá del éxito o de la derrota. Muy bien, muchísimas gracias a Decio Machado, Ana Marcela Paredes, Diego Ordóñez y Javier Rodríguez. Esta noche aquí en nuestro programa Hora 25, leer, analizar, comentar los resultados de las elecciones del domingo 24 de marzo. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de